embarazo. Y listo, entonces vamos a dar inicio a la charla. Esta fue la bibliografía que utilicé. Entonces son muchos artículos relacionados con la fisiopatología como tal, las guías de manejo de la COC y las guías del Ministerio de Salud. El contenido de la charla va a ser entonces la epidemiología de los factores de los trastornos hipertensivos del embarazo, los factores de riesgo, cómo es la fisiología normal de la implantación y la placentación, para después hablar de la fisiopatología y algunas cosas relacionadas con la prevención. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología de los trastornos hipertensivos del embarazo, entonces hay que tener en cuenta que constituyen la segunda causa de mortalidad materna después de la hemorragia posparto. Es una entidad de prevalencia sostenida a pesar de los grandes esfuerzos gubernamentales para su control y prevención. Su incidencia se ha calculado que está entre el 6 y el 8% de todas las gestaciones y pues algunos de estos trastornos son potencialmente prevenibles y su pronóstico es susceptible a modularse, por eso hay que hacer un correcto tamizaje y una correcta identificación de las pacientes con factores de riesgo a desarrollarlos. Y la preeclampsia pues es la manifestación hipertensiva más frecuente. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, hay que tener en cuenta primero pues que son múltiples, y en ellos destacan las patologías de base de la materna, como lo son pues, la presencia de hipertensión arterial crónica, nefropatías, lupus eritematoso sistémico, diabetes estacional o pregestacional, síndrome antifosfolípidos, obesidad, y entre otros. También son muy importantes todos los antecedentes que se relacionan con la poca o nula exposición a los antígenos paternos, como lo son la nuripariedad, la primipaternidad, los periodos cortos de cohabitación sexual pues con la pareja, e incluso se ha hablado de un aumento en el riesgo cuando se utilizan métodos de barrera. También pues el antecedente de la preeclampsia de la paciente o de su madre o de sus hermanas pues son antecedentes que se deben considerar, y pues la edad materna mayor a 35 años o menor a 18 años. Bueno, entonces empezando con la fisiología normal, pues para comprender la fisiopatología de la preeclampsia y en general de los trastornos hipertensivos, primero debemos tener claro lo que ocurre en condiciones de normalidad. Y pues todo inicia con la implantación del blastocisto. Entonces, hacia el día 6-7 después de la fecundación ocurre la implantación del blastocisto en la cavidad uterina, y esto se da en 3 fases. La aposición, que es el primer contacto con la pared y el blastocisto, la adhesión, en donde hay un mayor contacto físico entre la decidua y el blastocisto, y la invasión, en donde ocurre la penetración y la invasión del sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto en la decidua, en el tercio medio del miometro y pues en la vasculatura materna. Entonces, hay unos reguladores de la implantación que son una población de células inmunes maternas que se infiltran en el útero y desempeñan funciones trascendentales en esta invasión y remodelación arterial. Entonces van a ser las principales, porque pues hay más, las natural killers uterinas o deciduales. Estas son células que carecen de funciones citotóxicas como las natural killers que podemos encontrar en sangre periférica, y son muy importantes porque, entre otras cosas, producen citoquinas específicas y factores angiogénicos como la interleuquina 8, la proteína 10 inducible por interferón o IP10, y pues estas citoquinas y estas proteínas específicas promueven la invasión del trofoblasto pues a la cavidad uterina. También se ha estudiado que las natural killers uterinas liberan factor de crecimiento vascular endotelial y factor de crecimiento placentario. Entonces, pues estas células son muy importantes. En cuanto a los macrófagos deciduales, constituyen el 20% de los leucocitos en el primer trimestre, y pues estos se encargan de provocar un fenotipo inmunomodulador M2. Recordemos que el M1 pues va más hacia la inflamación, pero el M2 es inmunomodulador, lo cual contrarresta las respuestas proinflamatorias y promueve la reparación del tejido, pues la reparación del tejido que se está
de alguna forma lesionando mediante la implantación. Y por último, pues las células T reguladoras, por su lado, contribuyen y tienen pues un papel sumamente importante en la tolerancia materna hacia los aloantígenos fetales. Inclusive estudios pues han demostrado que en embarazos previos con el mismo padre se generan células T reguladoras de memoria inmunológica, lo cual hace que la tolerancia materno-fetal pues sea mucho más efectiva. Y bueno, y pues importante que el máximo potencial de adhesión se da entre los días 20 o 24 pues del ciclo menstrual y pues luego disminuye por la síntesis de glucoproteínas antiadhesivas. Listo. En cuanto al desarrollo del trofoblasto, entonces pues hay que tener en cuenta que la formación placentaria inicia con el trofectodermo, el cual da lugar a una capa pues, de células que rodea al blastocisto, que son cruciales en la interfaz materno-fetal, y pues estas células son las células del trofoblasto. Entonces, hacia el 8º día después de la fecundación, el trofoblasto se diferencia en una capa externa, que será el sincitotrofoblasto, y en una capa interna, que será el citotrofoblasto. Entonces, una vez completada la implantación del citotrofoblasto, una vez completada la implantación, el citotrofoblasto se diferencia aún más en velloso y extravelloso. El velloso es el que va a generar las vellosidades coriónicas y el extravelloso va a ser el que migre en la decidua, el miometrio y la vasculatura materna. Entonces, el trofoblasto extravelloso se va a diferenciar una vez más para dar paso al trofoblasto intersticial, el cual va a invadir la decidua y eventualmente el miometrio para formar las células gigantes. Y por último, el trofoblasto endovascular, que va a ser el que va a penetrar la luz de las arterias uterinas y va a llevar a cabo su remodelación. Entonces, hacia el día 10, el blastocisto queda completamente encerrado, como lo vemos aquí en la imagen, en el endometrio, y hacia el día 11-12, el sincitotrofoblasto está impregnado por sistemas de canales, que pues van a ser las lagunas trofoblásticas, que pues posteriormente con la invasión de la vasculatura materna, estas lagunas se van a llenar pues de sangre. Listo. Entonces, en cuanto a la invasión del endometrio y las arterias espirales, entonces los trofoblastos extravellosos, como ya pues los habíamos hablado, que van a dividirse van a diferenciarse más en trofoblastos endovasculares e intersticiales. Entonces, estos van a secretar numerosas enzimas proteolíticas que digieren la matriz celular y que además activan proteinasas ya presentes en la decidua con el fin de lograr una invasión más profunda, que es lo que se necesita. Entonces, para la remodelación de las arterias espirales, los trofoblastos endovasculares, primero, entonces ingresan a la luz del vaso, formando inicialmente pues, tapones celulares para luego destruir el endotelio vascular mediante pues, diferentes mecanismos proteolíticos y de apoptosis, y así logrando invadir y modificar los medios vasculares. Entonces, ¿cómo lo van a modificar? Entonces, van a dejar, en vez de músculo liso y tejido conectivo, van a cambiar todo esto por material fibrinoide. Entonces, las células del trofoblasto se van a extender tanto al segmento decidual, como lo vemos acá, y a 1/3 del segmento miometrial de la arteria espiral, que es lo que se espera idealmente que ocurra. Entonces, pues también se ha propuesto que niveles bajos de estradiol durante el primer trimestre son vitales para una correcta invasión y remodelación de las arterias espirales. De manera que un aumento en el estradiol hacia el segundo trimestre, pues limita o suprime esta remodelación al provocar, pues, entre otras cosas, una reducción en la producción del factor de crecimiento endotelial, que pues ya vamos a hablar más profundo de estos factores proangiogénicos. Entonces, con todo esto, lo que se busca es convertir a las arterias espirales en vasos uteroplacentarios dilatados y así crear un sistema de baja resistencia para poder soportar el aumento en el flujo sanguíneo materno, que pues se da durante la gestación. Bueno, teniendo todo esto claro, ahora sí vamos a
abordar lo que ocurre en las pacientes que desarrollan preeclampsia y pues en otros trastornos hipertensivos. Entonces, los más recientes estudios acerca de la fisiopatología de la preeclampsia se inclinan hacia que el origen de esta enfermedad se da por el estado antiangiogénico materno, que sugiere una completa disfunción endotelial, y pues esta disfunción endotelial y este estado antiangiogénico se va a llevar a cabo en dos pasos. Primero, en la placentación anormal. Entonces, esta se va a dar gracias a que diferentes predisposiciones inmunológicas, genéticas y otros factores de riesgo, como los que hablamos hace un momento, van a generar una invasión insuficiente del citotrofoblasto o del trofoblasto endovascular en las arterias uterinas, lo que va a generar fallas en la remodelación arterial, dando como resultado arterias espirales estrechas, como lo vemos acá en la imagen, alteraciones en el patrón de flujo sanguíneo y perfusión uteroplacentaria reducida, dando como resultado, entonces lo que vemos acá en las imágenes de al lado, entonces a su mano derecha, entonces la imagen A, se aprecian los cambios microscópicos normales que van a ser, que se caracterizan por arterias espirales transformadas, con presencia de trofoblastos intramurales, como lo vemos acá en las cabezas de las flechas, y en las flechas como tal vamos a ver pues tejido fibrinoide, lo que no ocurre en la imagen B, que es una arteria espiral no remodelada, que tiene presencia de trofoblastos, como lo vemos aquí en la punta de la flecha, pero pues están como tal en el miometrio, pero no en la arteria. Entonces, pues aquí no ocurrió una correcta remodelación. Listo. Entonces, el segundo paso para llevar a la gestante a un estado antiangiogénico es la generación de una disfunción endotelial y vascular sistémica. Entonces, tenemos que tener claro que existen factores angiogénicos y factores antiangiogénicos. Entre los angiogénicos encontramos el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento placentario, principalmente, pero aquí también se puede incluir el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces, todos estos son sintetizados por células del trofoblasto, por macrófagos, por natural killers uterinas o células T. Estos factores van a interactuar con sus respectivos receptores, principalmente el receptor del factor de crecimiento endotelial 1 o la endoglina, y principalmente con el fin de producir angiogénesis y homeostasis a nivel del endotelio. Los factores antiangiogénicos, por el contrario, entonces van a ser el SFLT1, que se traduce en factor soluble similar a la tirosinquinasa 1, y la endoglina soluble. Estos van a ser sintetizados también por el trofoblasto y pues liberados a la circulación sistémica en condiciones de hipoxia placentaria, y pues sus efectos van a ser pues inhibir la señalización angiogénica, antagonizando los factores angiogénicos ya mencionados. Entonces, listo. En esta imagen vemos lo que sucedería normalmente. Entonces, los factores angiogénicos son liberados e interactúan con sus respectivos receptores en las células endoteliales, generando una regulación a la alta de la óxido nítrico sintasa y de la prostaciclina, que pues no está aquí en la imagen presente, que son vasodilatadores que van a favorecer la buena función endotelial y pues la angiogénesis como tal. Entonces vamos a hablar de la endoglina. La endoglina es una glicoproteína transmembrana que cumple un papel fundamental en la angiogénesis mediante la interacción con el factor de crecimiento transformante beta en la célula endotelial. ¿Qué pasa? La endoglina soluble hace todo lo contrario. La endoglina soluble fue el primer factor antiangiogénico estudiado y, por el contrario, es liberada en la placenta como consecuencia de un estado hipóxico desarrollado por la mala placentación, y esta se libera mediada por la acción de la metaloproteinasa MMP14.
Entonces su liberación interfiere con la señalización de TGF-beta, como ya lo vimos, de manera que interfiere con la angiogénesis y la adecuada función endotelial. Entonces, en esta imagen vemos cómo la liberación de la endoglina soluble mediada por MMP14 se une al factor de crecimiento transformante e impide su interacción con el receptor de endoglina y así favorecer el bienestar endotelial, favoreciendo la producción de óxido nítrico sintasa y pues de prostaciclina. Ahora el segundo factor antiangiogénico más estudiado es el SFLT1 o factor soluble similar a la tirosinquinasa 1. Bueno, este es una variante de empalme del receptor de factor de crecimiento endotelial 1, pero contiene solo su dominio de ligando extracelular. Entonces, aunque los mecanismos de su liberación no están completamente claros, se sabe que el ambiente hipóxico causado por la placentación anormal favorece su producción y liberación. Así como la activación del complemento bajo el contexto de un estado inflamatorio, como lo es pues, la hipoxia y la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo. Entonces, en esta imagen vemos cómo interactúa SFLT1 con el factor de crecimiento endotelial vascular y con el factor de crecimiento placentario, placentario. Y pues cuando se unen estos dos, el SFLT1 o cualquier factor de crecimiento, lo que va a ocurrir es que van a impedir su unión con sus respectivos receptores en la célula endotelial y pues van a inhibir la producción pues, de una buena función endotelial y pues la continuación de una correcta angiogénesis. Listo, entonces teniendo en cuenta lo anterior, los mecanismos mediante los cuales se genera disfunción endotelial cuando se inhiben los factores angiogénicos, como el factor de crecimiento endotelial vascular, van a ser dados por una regulación a la alta de los agentes vasodilatadores, de los agentes vasoconstrictores y una regulación a la baja de los agentes vasodilatadores. Entonces, entre los factores vasodilatadores vamos a encontrar principalmente el óxido nítrico y la prostaciclina. Entonces, el óxido nítrico, por su lado, se sintetiza por la estimulación pues, del factor de crecimiento endotelial vascular y por grandes concentraciones de calcio. Este va a activar guaninato ciclasa y a su vez la guaninato ciclasa va a activar GMP cíclico. Por su lado, la prostaciclina se sintetiza bajo la estimulación pues, de los mismos factores, pero esta va a activar adenilciclasa y la adenilciclasa va a activar AMP cíclico. Estos dos mecanismos van a resultar en la relajación del músculo liso y vasodilatación, pero todo este mecanismo va a estar inhibido gracias a la presencia de factores antiangiogénicos y lo que esto va a hacer es generar disfunción endotelial. Entonces, estos van a ser los factores vasoconstrictores, los que van a llevar a disfunción endotelial porque van a estar regulados a la alta, lo que no debería ocurrir. Entonces, encontramos principalmente tromboxano A2 y endotelina 1. Entonces, el tromboxano A2, pues recordemos que se sintetiza a partir del metabolismo del ácido araquidónico y produce vasoconstricción del músculo liso, principalmente mediante dos mecanismos. Primero, uniéndose a su receptor TP en el músculo liso y liberando segundos mensajeros, que pues van a ser la CPK, MAP quinasa. Y segundo, potenciando a la angiotensina 2 y a la endotelina 1, que pues son otros dos potentes vasoconstrictores. Lo interesante es que normalmente el óxido nítrico y la prostaciclina regulan las concentraciones de tromboxano A2, sin embargo, pues como ya vimos, estos mecanismos están inhibidos, entonces va a haber una regulación a la alta, pues casi que como círculo vicioso, porque no hay nada que lo detenga. En cuanto a la endotelina 1, entonces recordemos que está sintetizada por las células endoteliales y produce vasoconstricción mediante la interacción de los receptores ETA y ET2B en el músculo liso. Y pues recordemos también que
inhibición del factor endotelial vascular estimula su producción. Este es un cuadro de resumen donde se aprecian pues, los sucesos de la primera fase y de la segunda, que finalmente llevan a una disfunción vascular sistémica en el contexto de un estado antiangiogénico de la gestante, lo que pues al final produciría la enfermedad, la preeclampsia. Este cuadro me parece muy interesante porque nos muestra que por medio de la misma fisiopatología, claramente añadiendo pues otros factores adicionales, es posible generar más que solo preeclampsia, pues existen más síndromes placentarios como lo son la restricción del crecimiento intrauterino, el abrupcio de placenta, el parto pretérmino y demás. Lo que se está investigando hoy en día es cómo podemos utilizar la medición de los factores antiangiogénicos y proangiogénicos a nuestro favor, ya que podrían tener utilidad en el diagnóstico y pues también en el pronóstico e incluso en la predicción de la enfermedad, puesto que, por ejemplo, se ha visto que los valores de SFLT1 se aumentan inclusive semanas antes del inicio de los síntomas de la preeclampsia. Por eso se ha estudiado la relación entre SFLT1 y el factor de crecimiento placentario para estos fines. Entonces, bueno, esta revisión sistemática que les pongo aquí en la diapositiva y si quieren revisar, pues lo que hicieron fue un estudio que analizó pues, la validez diagnóstica de este cociente entre el SFLT1 y el factor de crecimiento placentario. Entonces los resultados que se obtuvieron fueron poco concluyentes, ya que no hay una estandarización de los valores que deberían ser usados y desde cuál edad gestacional podríamos utilizarlos, como lo vemos aquí en la tabla. Entonces algunos autores refieren que se deberían usar valores entre tan bajos como 38 y tan altos como 110. Entonces, pues, por esa falta de estandarización, pues no se recomienda usarlos aún. Sin embargo, es muy posible que en un tiempo y con más estudios complementarios comencemos a utilizar estos factores a favor del pronóstico y correcto diagnóstico de las pacientes, porque también se ha hablado de que con este cociente podríamos hacer un diagnóstico diferencial, ya que pues este cociente nos evalúa el estado antiangiogénico de la paciente. Si encontráramos valores normales, podríamos hablar de que lo que le ocurre a la paciente y los síntomas que está desarrollando en frente claramente a una paciente a la que le sospechamos preeclampsia, pudieran ser gracias no a una preeclampsia como tal, sino a otra enfermedad, como lo puede ser enfermedad renal crónica, una descompensación lúpica y demás. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la prevención de la enfermedad. Entonces, el único medicamento que está estudiado que de verdad reduce la incidencia de la preeclampsia es el ácido acetil salicílico o pues la aspirina. Entonces, en la preeclampsia, la producción de tromboxano A2 por las plaquetas aumenta, mientras que la producción de prostaciclina en el endotelio disminuye. Entonces recordemos que el tromboxano A2 es vasoconstrictor y me inhibe una buena función endotelial, mientras que la prostaciclina hace todo lo contrario, genera vasodilatación, pero pues esta está disminuida. Entonces ambos son sintetizados a partir del ácido araquidónico por la acción de la ciclooxigenasa o pues COX. Entonces se ha demostrado que la administración de dosis bajas de aspirina, dosis bajas quiere decir entre 60 y 150 miligramos al día, bloquea a COX de forma irreversible. Entonces, ¿esto qué provoca? Que en el endotelio se pueda producir prostaciclina de nuevo, sintetizando nuevamente pues COX-1, mientras que las plaquetas, al ser anucleadas y no poder volver a producir COX, no pueden producir tromboxano A2. Entonces lo que genera esto es un balance normal entre el tromboxano A2 y la prostaciclina a las 2 semanas de tratamiento. También se ha hablado de funciones proangiogénicas del ácido acetil salicílico, bloqueando la producción de SFLT1 y aumentando la producción de factor de crecimiento placentario en células del trofoblasto. Entonces, pues, en realidad, su acción es muy beneficiosa para pues, las pacientes que tienen riesgo de desarrollar esta enfermedad.
Bueno, el ASPRE fue un estudio prospectivo multicéntrico en el que se estudió mediante la implementación de algoritmos, incluyendo la combinación de factores maternos como la presión arterial media, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas y los valores de factor de crecimiento placentario, para, o sea, cómo uniendo todos estos factores pudiéramos predecir que una paciente pudiera desarrollar preeclampsia. Pero además, este estudio lo que demostró es que al administrar, o sea, aquellas pacientes en las que encontraron que estos factores de riesgos podían llevar a la producción de preeclampsia, se les administraron dosis de 150 miligramos de aspirina entre las semanas 11 y 14 de gestación hasta la semana 36. Y lo que se demostró es que hubo una reducción en la incidencia de la preeclampsia en un 60%. Listo. Y entonces en este estudio además se analizan estudios y resultados de la COG y de la NICE, en los que concluyen exactamente lo mismo, en aquellas pacientes en las que se identifican factores de riesgo de peso, y al iniciar ASA se puede disminuir la incidencia de la enfermedad en un porcentaje muy alto. Entonces, estas son las recomendaciones de la COG. Recordemos que pues para la administración y para el inicio del tratamiento con ASA se debe dividir los factores de riesgo que una paciente pueda tener en los de alto riesgo y los de moderado riesgo. Entonces, se habla de que la profilaxis con dosis bajas de aspirina, es decir, de 81 miligramos día, esto dice la guía pues de la COG, en mujeres con alto riesgo de preeclampsia, debe iniciarse entre las 12 semanas y las 28 semanas de gestación, idealmente antes de la 16, y continuar hasta el parto en pacientes con por lo menos un factor de riesgo de alto riesgo. Mientras que se debe considerar la profilaxis de aspirina a dosis bajas en mujeres con uno o más factores de riesgo moderado. Entonces, pues ahí es donde entramos, pues, nosotros como médicos a decidir qué paciente se beneficiaría de la administración de ASA a dosis bajas para la prevención de la enfermedad, teniendo en cuenta si tiene factores de alto o moderado riesgo. Estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud, en los que recomiendan pues la administración de 75 a 100 miligramos de ASA todos los días a partir de la semana 2 de gestación y hasta el día del parto, en mujeres con alto riesgo de preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son las mujeres con alto riesgo de preeclampsia? Las que tienen antecedentes de algún trastorno hipertensivo en embarazos previos, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 e hipertensión crónica. Y en cuanto a los factores de riesgo moderados, en los que también se debería iniciar la aspirina de 75 a 100 miligramos día, son las mujeres con el primer embarazo, con edad de más de 40 años, con intervalo intergenésico de más de 10 años y con un índice de masa corporal de más de 35, antecedentes familiares de preeclampsia y embarazo múltiple. Y pues hablando de otras estrategias que se han estudiado para la prevención de la preeclampsia, pero que no han sido completamente pues efectivas, podemos hablar de la suplementación del calcio. En este estudio que les muestro en esta diapositiva, lo que se concluyó fue que la suplementación de calcio que se comienza antes de la concepción tiene poca o ninguna diferencia frente al riesgo de desarrollar preeclampsia. Y la suplementación que se comienza a temprana edad gestacional puede tener poca o ninguna diferencia frente al riesgo de la mortalidad, la morbilidad, la pérdida del embarazo, la muerte fetal, todo esto relacionado con trastornos hipertensivos. Es decir, se concluyó que pues no hay una evidencia significativa para su uso. Y en este estudio de la metformina, lo que se concluyó fue que efectivamente sí había un cambio en la incidencia de los trastornos hipertensivos en aquellas pacientes que requerían la medicación. Entonces, ¿quiénes la requerían? Las pacientes con diabetes gestacional y obesidad. Pero se comparó la administración de metformina con pacientes que no requerían y que no tenían estas patologías, y pues los resultados no concluyeron nada a favor de su utilización. Sin embargo, al final del estudio lo que refieren es que
se necesitan más estudios porque puede que este sea otro fármaco que pudiéramos utilizar para la prevención de la preeclampsia. Entonces, para finalizar, para llevar a casa, los trastornos hipertensivos constituyen la segunda causa de mortalidad materna después de la hemorragia postparto. La preeclampsia es el trastorno hipertensivo con más incidencia en nuestro medio. Desde la consulta preconcepcional se debería identificar a aquellas mujeres con riesgo de desarrollar algún trastorno hipertensivo y pues se debe iniciar el manejo con aspirina idealmente antes de la semana 16 de gestación en aquellas mujeres con factores de riesgo para desarrollar preeclampsia con el fin de prevenir la enfermedad. Y eso sería todo.